Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño video rápido. Realmente esto es algo que también yo acabo de saber, pero me parece importante compartirlo. ¿Cuál es la diferencia entre fondo de inversión y cartera de inversión? Realmente ambos son vehículos muy buenos para permitir a los inversionistas acceder a los mercados financieros, pero tienen diferencias importantes. Es importante saber que los dos son una canasta de instrumentos financieros, ya sea del mercado de bonos, del mercado de capitales, de ambos, o inclusive del mercado de derivados. No me voy a concentrar tanto en explicar cuál es un mercado de deuda, cuáles son los mercados de rentas variables. La principal diferencia radica en su operatividad, cómo hacen llegar a los inversionistas, cómo hacen llegar a los inversionistas los instrumentos, o cómo hacen llegar a los inversionistas las rentabilidades de los instrumentos que contienen la cartera o el fondo. Vamos a empezar primero por el fondo. El fondo de inversión está constituido y existe como una empresa, una SA de CB, y por ende este fondo de inversión, como cualquier empresa existente, tiene acciones que representan su valor. Este valor va a estar representado por los instrumentos o por el valor de los instrumentos que contenga el mismo fondo de inversión. O sea, las acciones de la empresa fondo de inversión van a estar valorizadas en función de los instrumentos y del valor de esos instrumentos que haya comprado este fondo de inversión. Los fondos de inversión no tienen trabajadores, no tienen activos físicos ni nada por el estilo. Lo único que compran o el único valor que tienen son los instrumentos financieros: bonos, acciones, CKDs, fibras, instrumentos derivados, dólares, oro. Como el fondo de inversión no puede operar y no tiene trabajadores más que estos instrumentos financieros, existe la operadora de fondos de inversión. La operadora va a ser la que controle el fondo de inversión, la que tenga los trabajadores que administran dicho fondo de inversión. Vamos a partir de este ejemplo. Digamos que el fondo de inversión va a seguir o tiene por objetivo seguir el índice, el SP500, que es un índice de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500. Comprará las acciones de las empresas que estén listadas en ese índice, en la proporción correspondiente a como están en dicho índice. Al comprarlas, el fondo valdrá, en teoría, lo mismo que vale el SP500. Entonces, este fondo de inversión ya puede ir a comerciar sus acciones, no las que compró, sino las acciones propias del fondo de inversión que está constituido como empresa. Pero como no lo puede hacer él, lo hace la operadora. La operadora oferta las acciones propias del fondo de inversión, que están valoradas por los instrumentos que compró, a las personas que quieran invertir en los mercados financieros. Sus acciones podrán variar, podrán valer 3, 4, 5, 6, 10 mil, 3 mil pesos. Y los inversionistas que compren estas acciones verán rendimientos en función de que los instrumentos que compró el fondo suban de valor, suban de precio, porque mientras estos suban de valor, también las acciones del fondo de inversión subirán. Por ende, los inversionistas que hayan comprado estas acciones también generarán una rentabilidad. Esto es el fondo de inversión. Ahora vamos con las carteras, que también es una canasta de instrumentos financieros, o en este ejemplo del SP500, una canasta de acciones. La cartera también buscará replicar con la misma proporción de acciones el Standard & Poor's 500. La diferencia, como lo dije en un inicio, radica en cómo hace llegar esta rentabilidad a los inversionistas. La cartera de inversión, a diferencia, lo que hace es tener esta misma canasta de acciones, pero la institución financiera dueña o que oferta esta cartera de inversión no le venderá acciones de la cartera, sino que con el dinero de los inversionistas, de sus inversionistas, comprará las acciones representadas del SP500 en la misma proporción. De manera general, podríamos decir que en el fondo de inversión se invierte de manera indirecta y en la cartera de inversión se invierte de manera directa. ¿Por qué? Porque la institución financiera que oferta la cartera de inversión comprará con el dinero del inversionista las acciones a nombre del inversionista. Esto es importante, esto es algo muy importante, que justo es una de las principales diferencias. La institución que compra las acciones para replicar la cartera que está ofertando
compra estas acciones a nombre del inversionista y asimismo obtendrá la rentabilidad en función de que dichas acciones que se compran suban de valor. Y dirían, y ustedes podrán pensar, pues suena bastante igual, es prácticamente lo mismo. Y sí, es prácticamente lo mismo, pero prácticamente. ¿Por qué? En la cartera de inversión, cuando la institución compra las acciones con mi dinero a mi nombre, yo soy titular de dichas acciones. Por ende, la rentabilidad y los dividendos que se otorguen a través de dichos instrumentos, si hay empresas que en el S&P500 que le pagan una utilidad o un reparto de utilidades, me caerán directamente a mí, porque yo soy el titular de esta acción. En caso contrario, en el tema del fondo de inversión, no es así. Como el titular es el fondo de inversión, quien recibirá estos dividendos es el fondo de inversión. Y aquí viene un caso particular. Hay muchos fondos de inversión que de la utilidad que obtienen por ser los titulares de estas acciones deciden no repartirlas en su totalidad, o hay otros que sí. En el caso de la cartera de inversión, como yo soy el titular, dicha utilidad de la institución que haya decidido repartir utilidades me llegará directamente a mí, porque yo soy 100% titular de estas acciones. Y dirán, bueno, pues entonces me convendrá más invertir en una cartera de inversión. Quizá lo que sucede realmente es que los fondos de inversión se crearon con la intención de dar acceso a los inversionistas que no tuvieran tanto capital a los mercados financieros. Y se preguntarán por qué. Cuando yo quiero replicar a través de una cartera un índice, el S&P500, como lo estábamos viendo en el ejemplo, puede llegar a ser muy costoso. Puede llegar a requerir bastante capital. Cuando yo quiero replicar el S&P500, tengo que comprar en la misma proporción que está distribuido en este índice las acciones de las instituciones que están ahí. Una sola acción de Amazon está hoy a 72,300 pesos, más o menos. Si estoy hablando que cuesta una sola acción de Amazon 72,300 pesos y todavía tengo que comprar un sinfín de acciones más que están listadas en este índice, aproximadamente replicar una cartera del S&P500 me estará costando alrededor, o necesito un capital inicial alrededor del millón y medio de pesos, dependiendo de qué tan arriba o abajo estén valorizadas en su momento las empresas. Entonces, si yo no tengo este capital, no voy a poder replicar el S&P500. Es aquí donde los fondos de inversión hacen su magia. Como el titular es el fondo de inversión ya compró estas acciones, ya las replicó, ya replicó el índice, y al ir al mercado a vender solamente las acciones propias del fondo, no el hecho de replicarte la cartera, es que puede hacerlo más barato. En función de la cantidad de acciones en las que se vaya a repartir el fondo de inversión, pueden llegar a costar 2, 3, 4, 5 pesos, como lo habíamos mencionado. Entonces, una persona que tenga quizás 100,000 pesos, 50,000 pesos, puede ir a comprar acciones propias del fondo de inversión y estarlo replicando, estar invirtiendo en ese mismo índice. Porque recordemos, la acción del fondo de inversión está valuada en función del valor de las acciones que ya compró. Es por eso que los fondos de inversión permiten mayor acceso a las personas que no cuenten con tanto capital para replicar una cartera de inversión. Es la principal diferencia. Tiene pros y contras, como lo mencioné en un inicio. Hay instituciones que sí reparten todos los dividendos. Hay fondos de inversión que reparten todos los dividendos que llegan a otorgar. Las empresas que sí reparten utilidades, y hay fondos de inversión que no lo hacen al 100%. Sin embargo, el fondo de inversión es un acceso mucho más económico del fondo de inversión para poder entrar a los mercados financieros y tener nuestros ahorros invertidos. Sí es importante acotar, aunque un fondo de inversión, una acción de un fondo de inversión pueda costar 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos o más quizá, las instituciones o las operadoras definirán cuál será el monto de entrada. Pero sí, la principal diferencia es esa, que por un lado inviertes en directo en las carteras, tú eres titular de los instrumentos que se compran, y por otro lado, en el fondo de inversión, tú eres titular de las acciones del fondo de inversión, más no de las acciones o instrumentos que estén dentro del fondo de inversión. Ambos son canastas de instrumentos financieros, pero la forma en que hacen llegar o la forma en que operan son diferentes. Cuídense mucho, yo soy Uro, espero esta información les haya servido. Nos vemos en el siguiente video.